muy bien, maestro. ¿Y usted? Bastante bien, gracias. No sé si el día de ayer, bueno, ya fue en la noche, como eso de las 10 o 11 de la noche, salió una nota sobre que la granizada que cayó en la Ciudad de México afectó o generó daños en algunas partes de la zona arqueológica del Templo Mayor, ¿no? En la techumbre. Sí, sí, Exactamente, un techito. entonces, sí, caray, entonces estaba viendo ahí qué ocurría. Nos dice Ricardo, aquí existiendo. Bueno, existir no tiene mucho mérito que digamos, hay que darle sentido a la existencia, ¿sí? Eh, muy bien, permítame, estoy respondiendo unos mensajes. Si me estaban confirmando que la próxima semana es, el asueto sería el miércoles 5, pero no creo que haya problema porque el miércoles no tenemos clase, así que es bastante positivo. ¿Sí? De cualquier manera tendremos un pequeño adelanto del fin de semana. Muy bien, si les parece vamos a comenzar con la clase. Muy bien, listo. Solo era cuestión de iniciar a grabar la sesión. Pues bien, esta semana vamos a terminar con este primer periodo del proceso colonial en África, ¿sí? Que ya decíamos que culmina con el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y que a partir de ese momento hacia adelante no va a desaparecer el sistema colonial, únicamente va a adquirir un nuevo matiz, el contrato social que va a existir entre metrópolis y colonias también va a sufrir una serie de modificaciones, pero antes de entrar de lleno con esa transformación, esa serie de cambios, ¿sí? Vamos a terminar de revisar cuál era el proceso seguido dentro de las colonias, y para eso les pedí que revisaran la lectura de Hobsbawm y de Ranger. En particular este capítulo que es el de Ranger. Eh, Insisto, el capítulo es bastante extenso, ¿sí? Por eso solo les pedí que leyeran la mitad, ¿sí? Por eso con lo que vamos a iniciar, voy a empezar con la primera mitad de la lectura, un poco para tener el contexto en caso de que no hayan podido leer todo el capítulo, pues ahorita lo revisamos. Ok, habíamos visto entonces, aquí nos quedamos. Hablábamos de los devoradores de hombres y decíamos que este proyecto de unir dos partes del continente, Uganda y Kenia, con el ferrocarril, pues fue uno de los intentos más cercanos a las comunicaciones para facilitar el comercio entre estas dos zonas de influencia británica. Y bueno, hasta ahí, digamos, podríamos decir que fue el desarrollo material, tangible por lo menos, del denominado progreso europeo en África. ¿Sí? Si recuerdan, cuando empezamos a hablar del colonialismo, del imperialismo y todas estas categorías, decíamos que una de las justificaciones que tenían los europeos era llevar la civilización, el progreso y desarrollo, lo que sea que esto signifique, desde Europa hacia el continente africano. ¿Sí? Entonces, el ferrocarril, ya decíamos también, que se constituye como el baluarte del progreso y como el máximo avance tecnológico que hasta ese momento se había desarrollado en el mundo, ¿sí? Que después de la rueda era el invento más importante, ¿no? Claro, obviamente esto tiene un tinte bastante romántico, pero no deja de ser fundamental, más que para generar desarrollo, para facilitar las vías de comunicación y el comercio, ¿sí?
Sin embargo, en la lectura de Ranger, lo que vamos a revisar es que las transformaciones y el denominado progreso que llevan los europeos, en particular los británicos, que es el caso que analizan estos dos estudiosos, no solo se limita al ferrocarril, sino que diferentes estructuras y diferentes elementos van a ser llevados e instalados de forma artificial en África para establecer un nuevo orden social, ¿sí? Cosa que no existía antes de la llegada de los europeos, ¿sí? Si recuerdan, hasta antes de la década de 1880, que habíamos revisado la presencia europea, pues esta se limitaba únicamente a un contacto comercial bastante tímido, limitado a la región costera, a las regiones costeras. Sin embargo, ya en la década de los 80 y 90, el provecho comercial que van a sacar va a ser muchísimo mayor. Sin embargo, esto va a ir acompañado de una serie insisto, de elementos y de estructuras, tanto materiales como simbólicas, para complementar esta participación europea en el continente. Entonces, ¿de qué nos habla Ranger en la primera mitad del capítulo sobre la invención de las tradiciones africanas? Perdón. Pues nos habla de varios elementos, ¿sí? Lo voy a hacer de la manera más sintética posible para después centrarnos en la parte que les correspondió leer. Nos habla que con la llegada de los europeos y la consolidación de un poder colonial se requirieron ciertos mecanismos de centralización del poder, obviamente, ¿sí? Para generar una situación de dominación. Y que, si recuerdan, era uno de los requisitos que las definiciones de las categorías que abordamos al principio de la unidad era indispensable, ¿no? Formas de dominación y, en este caso, descentralización del poder, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido podemos encontrar estos mecanismos? Bueno, nos enuncia varios casos el autor. Uno de ellos es la formación de gremios de artesanos, es decir, estas formas de organización que no necesariamente eran sindicatos en el sentido moderno, sino que más bien se asemejaban a estos grupos bastante restringidos que surgieron en la Edad Media y que pervivían en Europa todavía hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, se reduce o desaparece en gran parte de Europa occidental, sobre todo, esta idea del gremio de artesano, ¿no? Que es un maestro que enseña y los aprendices sobre un oficio en particular, ebanistería, carpintería, ¿cómo se le llama a esta actividad de curtir la piel? Si alguien lo recuerda, por favor me lo hace saber. Los herreros, etcétera. ¿Peletería? En fin, ¿perdón? ¿Peletería? Creo que sí. Muy bien, bueno. El hecho de tener varios oficios. El caso es que estos gremios que existían en Europa lentamente fueron desapareciendo a finales del siglo XVIII y sobre todo en el transcurso del siglo XIX. Sin embargo, cuando los europeos llegan a África y no hay una estructura industrializada ni una división social del trabajo moderna, entonces retoman este concepto del gremio de artesano y lo aplican como en la Edad Media sucedía en Europa, pero lo aplican en África, ¿sí? Claro que no van a ser las extensas redes de gremios, ¿sí? Que también, por ejemplo, se usaron en la Nueva España, pero por lo menos era una forma de organizar y mantener bajo control y, sobre todo, regular las actividades económicas básicas del continente africano. Es decir, reunían a algunos campesinos, algunos ganaderos, a personas que se dedicaban a la producción de aceite, de palma, la producción de cacahuate, todos estos trabajos de tipo rural que ya habíamos revisado en otro momento. Ahora los europeos trajeron una manera de organizar y de dividir y sobre todo de jerarquizar a la población respecto a su actividad económica, es decir, una especie de sociedad corporativa, podríamos decir. Entonces, aunque ya había entrado en desuso los gremios de artesanos y de oficios en Europa, insisto, por la revolución industrial, perdón, echaron mano de este formato
y lo recuperaron para África, ¿sí? Entonces, esta es una de las primeras cosas que nos dice el autor, ¿no? Que formas que ya habían entrado en desuso en Europa se veían muy bien en el contexto africano, porque también lo veían como una sociedad atrasada desde el punto de vista de la civilización europea. Por tanto, valía la pena recuperar estas formas, ¿no? Y es algo también de lo que yo ya les decía respecto a que los europeos iban improvisando sobre la marcha conforme se establecían las estructuras coloniales, ¿no? Entonces, una de ellas fue el gremio para los artesanos y para los campesinos. Todo el ámbito rural, puesto que no había ámbito urbano, entonces se iba a regular a partir de estas categorías de maestro, de aprendiz, insisto, bajo una lógica de organizar y controlar la actividad económica y la esfera social, ¿sí? Entonces, insisto, por eso es interesante cómo el autor dice que estas tradiciones son inventadas por dos razones. Una, porque no existían en África, y dos, porque ya estaban desapareciendo en Europa. Entonces, para finales del siglo XIX y principios del XX, se recuperan estos gremios de artesanos y campesinos. Disculpen. Y por otro lado, esto es desde el punto de vista socioeconómico. Y por otro lado también tenemos el lado religioso, ¿sí? Nos habla también el autor que se da una expansión del cristianismo a través de diferentes órdenes monásticas, que si bien el proceso no va a ser eh, extensivo, ¿sí? Como por ejemplo lo fue en la Nueva España o en el continente americano en general, sí va a haber algunos espacios, algunos territorios que van a ser sometidos, por llamarles de alguna forma, bajo el credo cristiano, ¿sí? Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, en prácticamente toda la zona norte, ¿sí? La influencia árabe y la influencia musulmana no era nueva, ¿sí? Recordemos que tenían los árabes presencias desde el siglo III y los musulmanes desde el siglo VIII, ¿de acuerdo? Entonces fue muy difícil traer el cristianismo a una región donde el Islam era una región predominante en el norte y donde los centros poblacionales de Centro y de Sudáfrica, ¿sí? Todavía pervivían las religiones de tipo animista y las religiones, podríamos decir, naturales, ¿no? Y como, insisto, eran grupos poblacionales bastante reducidos, era difícil tratar de llevar el cristianismo a todos, a diferencia de las sociedades de Mesoamérica, por ejemplo. Entonces, si bien el cristianismo se utilizó como herramienta para organizar a la sociedad, no fue tan fuerte, tan extensivo este intento, ¿sí? ¿En qué sentido se utilizó el cristianismo? Sobre todo para implementar criterios de moral y de ética, estos valores judeocristianos que se habían desarrollado durante 800 años en Europa, perdón, que habían regulado la vida social, ahora se querían traer a África también. También resulta paradójico el hecho de que en Europa también se habían, pues no disminuido, pero sí transformado los valores cristianos a raíz de la Revolución Francesa, por ejemplo, o a la raíz de las revoluciones de 1830 y 48, también la Revolución Industrial. Pero tampoco hay que olvidar que la época victoriana en Europa fue bastante conservadora, ¿no? Y los valores cristianos, ya fuera católico o protestante, volvieron a jugar un papel fundamental para la sociedad victoriana, ¿sí? Por lo menos en el ámbito de lo público. Entonces, por eso este afán de diferentes grupos religiosos por extenderse y llevar la palabra a diferentes rincones de África, ¿no? Claro que, insisto, los resultados no van a ser los esperados, van a tener resultados positivos en algunas comunidades, pero no va a ser la constante, ¿no? Insisto, tanto por la dispersión de la población como por el predominio de la religión islámica en el norte de África. Muy bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿O comentarios? Bueno, seguimos entonces.
Eso por un lado. Entonces vemos que los gremios y la religión van a fungir como estos elementos que habían sido transformados en Europa. Entonces se recuperaron, digamos, sus formas medievales para aplicarse en África, ¿sí? Porque digamos que era una especie de civilización emergente, o al menos se planteaba establecer una sociedad estructurada, pues, ¿no? De eso, insisto, desde el ámbito socioeconómico y religioso. Ahora, desde el punto de vista político, también se estableció una formación de una clase gobernante y una clase burocrática eh, europea, es decir, blanca, masculina fundamentalmente, que de alguna manera se fue creando también sobre la marcha del avance colonial. ¿A qué me refiero? A que no siempre se asignaban autoridades desde Europa, particularmente Inglaterra y Francia, sino que, o al menos no específicamente dirigidas a África, sino que se fue formando una nueva clase gobernante que era enviada con este propósito, ya educada bajo una doctrina de tipo colonial para poder administrar los territorios, ¿no? Y esto también generó bastantes conflictos, puesto que en África las propias comunidades tenían su propia estructura y su forma de organización, podríamos decir política, es decir, los asuntos colectivos. Claro que no había cargos específicos señalados o un salario determinado o con una duración específica, sino que dentro de la misma comunidad se iban eh, estableciendo o retirando los cargos conforme se requirieran las circunstancias. En cambio, acá se requería una burocracia y una clase gobernante eh, permanente, ¿sí? Y con continuidad para mantener la actividad económica próspera, pero también la paz social, ¿sí? Que también va a ser uno de estos elementos surgidos con el Estado-Nación moderno, ¿sí? La idea de generar o buscar el bienestar general a través del uso de la violencia legítima. En este caso, la clase gobernante era la única autorizada para que las tropas armadas pudieran o no utilizar esta violencia legítima. También la formación de policías que habíamos visto antes era parte de este sistema, de esta estructura que se estaba estableciendo para mantener organizado y en orden el sistema en África, ¿no? Entonces vemos diferentes dimensiones de esta estructura colonial que se está generando en África y que, insisto, no tenían las mismas categorías como en Europa de conde, de, de lores, de ducados, etcétera, sino que seguía una lógica diferente. Partían de principios básicos como el de gobernador general, por ejemplo, y se asignaban a alguna región de África, pero también se fueron creando puestos nuevos y una nueva carrera profesional del ámbito administrativo para atender a los problemas específicos del continente africano, ¿sí? Entonces también la burocracia se va a ver definida a partir de lo que los europeos necesitan del continente africano, ¿no? Entonces va en este sentido la lógica. Además de lo que ya dijimos, de la estructura socioeconómica, del ámbito religioso y del político, otra de las características de este modelo de colonización, ¿sí? Es decir, esta relación de dominación por provecho de los países europeos, fue el establecimiento de escuelas de tipo europeo en algunas regiones de África, ¿sí? En algunos casos, que van a ser muy, muy raros, ¿sí? Se va a crear las escuelas con la idea de generar ahí a los propios gobernantes. Eso va a ser muy, 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 muy raro, ¿sí? Las escuelas van a ser sobre todo de nivel básico para empezar a moldear en una estructura cultural colonial a los niños, ¿sí? A los adultos de la época era un poco más difícil, aunque se les organizaba a través de los gremios, pero formar una ideología o una concepción cultural
con valores coloniales se realizaba a través de estas escuelas de educación básica. En otras palabras, era formar niños que aceptaran y vieran con normalidad que la colonia o el sistema colonial era en el que vivían, ¿no? Era normalizar el sistema colonial a través de la educación. Cosa que, insisto, tampoco era nueva, ¿sí? En México, bueno, en la Nueva España, por ejemplo, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, recordemos que parte del proceso de evangelización se llevaba a cabo en las escuelas controladas por las órdenes monásticas, y a los niños se les educaba para que adoraran al Dios cristiano, no a los múltiples dioses denominados paganos, ¿no? Entonces, cuando los niños regresaban a su casa, veían las estatuas o las figurillas de Mictlantecutli o de cualquier otra divinidad mesoamericana, agarraban la figurilla y la estrellaban contra el piso, ¿no? Porque el modelo bajo el cual estaban siendo educados en las escuelas era muy, muy diferente, ¿sí? Entonces iban a crecer con una concepción diferente en torno a la religión y en torno a la realidad social, ¿sí? Entonces era el principal motor que impulsó esta instalación de las escuelas. Claro que la idea de que aprendieran a leer y escribir no era fundamental, era más bien establecer una cultura homogénea en los niños sobre la normalidad de la colonialidad, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema es que se establecen estas instituciones. En algunos casos, sobre todo en regiones muy específicas como Egipto, por ejemplo, o Sudáfrica, sí se van a establecer instituciones de educación media, superior y superior, pero insisto, van a trabajar bajo otra lógica, sobre todo es para preparar a los africanos a oficios o bajo un estudio, estudios técnicos, podríamos decir, es decir, que se dediquen a la agronomía, a la minería de una manera profesional. En algunos casos también van a ser enviados niños o adolescentes a Europa para que estudien la educación superior y regresaban en muchos casos al continente para ejercer cargos de abogados y representar a comunidades tribales ante un sistema legal que no existía, ¿sí? Que ahorita, bueno, ampliaremos sobre eso. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Muy bien. Por otro lado, relacionado con el segundo punto, también se van a formar ejércitos, es decir, divisiones completas en Europa para que se lleven a África y se distribuyan para controlar y mantener el orden. Pero también van a ser frecuentes la formación de milicias, es decir, de grupos armados, pero por población nativa. Sí. No sé si alguna vez les mostré una imagen en la cual aparecían algunos esclavos encadenados con unos soldados o policías en las orillas, pero estos soldados eran nativos, ¿sí? Pero portaban los uniformes de la milicia, ¿no? Entonces también las milicias van a recurrir a este modelo, ¿sí? Porque es ingenioso, no que lo esté adulando, pero es muy ingenioso porque entonces estás contraponiendo a la misma población, ¿sí? Entonces no vas a ir, los nativos civiles no van a ir contra los europeos, ¿sí? Sino van a ir contra sus propios vecinos, ¿sí? Porque ellos son los que están utilizando la fuerza, no los europeos directamente, ¿sí? Entonces era una especie de forma de mantener el equilibrio y la tranquilidad, puesto que los europeos no eran los que portaban las armas directamente, o no en todos los casos, sino que las milicias, es decir, la formación de policías o de algunos grupos militares, eran con los propios nativos. Entonces también retomaron este tipo de organización de tipo medieval y la adaptaron al continente africano para no levantar tantos rencores sobre los europeos, sino entre los propios africanos, ¿no? Lo cual fue bastante ingenioso y bastante pragmático para mantener, insisto, la estabilidad.
Para 1910, es decir, previo al inicio de la Guerra Mundial, vemos el panorama en África, cómo era la distribución. Prácticamente permanece sin cambio, si acaso vamos a ver la aparición de Italia, ¿sí? Tímidamente ahí, pero insisto, va a ser más una especie de región de exploración. No va a ser hasta la época de Mussolini, en los años 20, cuando el modelo de colonialismo entre en África de tipo italiano, ¿no? Pero bueno, por lo menos no nos vamos a detener en eso por ahora. Muy bien, acá algunas imágenes que nos muestran y que nos dicen que efectivamente funcionaban estas estructuras o cómo funcionaban estas estructuras, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un momento para revisarlas y espero sus impresiones al respecto. Yo lo que noto aquí es que es por completo toda la estructura de, digamos, de dominación. ¿A qué me refiero? Es como que tenemos ahí la educación que los educa a trabajar o a hacer como quieran los europeos. Tenemos ahí abajo las diferentes instancias en donde se les debería, una vez que terminen su educación, deberían ir a funcionar, digamos, laboralmente o socialmente para beneficio de los colonizadores. E incluso ahí en la última creo que esa es más de connotación religiosa, ¿no? Donde están los tipos con batas blancas, también señalando el control religioso de la población. Ok, muy bien. ¿Qué otro elemento pueden apreciar? Que insisto, es estructura funcional y pragmática de la época colonial. Creo que también la arquitectura es importante, maestro, porque en la primera foto, en el fondo, vemos las edificaciones ya no son las típicas africanas, sino que ya conservan en sí muchos rasgos de arquitectura propiamente europea. Y también en la fotografía donde están en la escuela se nota mucho, como que también la influencia en la arquitectura es demasiada. Ok, muy bien, sí, de esa manera para generar la cotidianidad de una nueva realidad. Muchas gracias. ¿Qué más? El uso de la ropa también, que probablemente a las culturas, algunos usaban ropa, otros no, dependiendo, pero este estilo, perdón, de ropa se ve más europeo, más, bueno, dependiendo, pero se ve más inglés, es lo típico. Exactamente, de hecho, si hacemos una revisión, un contraste entre la imagen inferior todavía de sociedades muy tradicionales, bueno, hablo de las personas de atrás, respecto a de la sociedad de arriba, ya más estructurada, también se ve este modelo de normalizar los atuendos, ¿no? Que también para una región como África ecuatorial, pues era difícil lidiar con ello, ¿no? De hecho, sale la anécdota, por ejemplo, que también aquí en Nuevo León, a principios del siglo XIX, se pretendió utilizar la ropa como en la época victoriana, pero pues las condiciones climáticas no lo permitían, ¿no? Sobre todo porque los ingleses usaban lana y es para mantener la temperatura, y aquí era un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, es la forma de adaptación de la moda también, que, haciendo otro paréntesis, también hace falta estudios sobre la dimensión social de la moda y del uso de las vestimentas, ¿no? A nivel local no hay nada al respecto. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Profe, no sé si cuente también la imagen de la escuela, el peinado que trae la maestra y no logro ver mucho, pero las niñas también traen como que el peinado europeo, que es la cebollita, más que nada, así como tipo época victoriana. No sé si también cuente, pero fue algo que me estaba llamando la atención desde que puso esta diapositiva. Definitivamente, que de hecho era parte del complemento del atuendo, ¿no? Atuendo no nada más es la ropa, sino todo lo que lo circunda. En este caso, los peinados también de tipo victoriano van a ser frecuentes. Sí, qué bueno que hace referencia a ello. Gracias. ¿Algo más? Pues que, bueno, más que nada en la educación, como lo mencionó Arnoldo, es lo principal, de hecho, porque si sabes criar bien las futuras generaciones, que son las que te interesan, el modelo lo puedes estar reproduciendo constantemente.
Exactamente, que al fin de cuentas es, va a sonar a una expresión bastante anticuada de los años 70 que usaba Luis Althusser, que era la de los aparatos ideológicos del Estado. Digo, esa expresión ya está en desuso, pero todavía podemos recuperar el sentido original, es decir, que a través de la instalación de estas estructuras y sistemas es lo que permite la reproducción ideológica y pragmática del propio sistema, ¿no? De la división social del trabajo, de las instituciones educativas, de los medios de educación, de las fuerzas del orden, entre otras cosas, ¿sí? Y del uso religioso también, por cierto. ¿Alguna otra cosa que llame su atención? Miren, acá abajo es lo que les decía un poco de la formación de milicias. De hecho, estos de la izquierda participaron en la Primera Guerra Mundial, dice la guerra de 1914, soldados africanos con atuendos de la Legión Extranjera Francesa, ¿sí? Y acá también, ¿sí? Que estos parecen más ingleses, bueno, de corporación inglesa que francesa. También una milicia formada por nativos que eran los que imponían el orden de forma inmediata, ¿no? Entonces es lo que les decía, un poco contraponer dentro del mismo sistema y oponer grupos de los nativos, ¿no? Aquí muy evidente las estructuras, ¿sí? Tomadas desde Europa, adaptadas con las condiciones y los recursos naturales, a diferencia de esta que no se ve completa de esta estructura, pero por lo menos sí nos deja ver la diferencia, ¿no? También esto es más que evidente, si se fijan las bancas en las que estudian los niños y las niñas, son de forja de hierro fundido, que era una de las industrias principales también en Europa, sobre todo estaban surgiendo en Alemania y en Inglaterra, ¿sí? La estructura de la forja dentro de los bancos. Muy bien, continuamos. Si no hay alguna duda o comentario más. Bueno, hay otra cosa. Sí, alguien mencionó la presencia de grupos religiosos, definitivamente. Sí, y si se fijan, no es en centros poblacionales grandes, a diferencia de estas escuelas e instituciones, sino en grupos reducidos, y es lo que les he venido insistiendo un poco, ¿no? El poder de la religión va a ser bastante relativo en África, insisto, por la dispersión poblacional y el bajo impacto demográfico en general, ¿sí? Entonces, aunque sí va a haber puntos donde se afiance la religión cristiana, no va a ser el común denominador, va a ser a través de la burocracia, del poder político, de la educación y del sistema militarizado. Si la religión pasa a un segundo o inclusive tercer plano, si lo tomamos como formas de dominación en África, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos otra escena también típica de principios del siglo XX, ¿sí? Que ahorita analizaremos con mayor detenimiento. Otro de los elementos que va a preponderar en el proceso colonial africano implementado por los europeos va a ser la adaptación a la que van a forzar o van a orillar a las culturas nativas para el nuevo contexto colonial, ¿no? Debido a que las estructuras imperantes o dominantes iban a ser las de los europeos, a los nativos no les quedaba otra más que adaptarse, ¿no? Algunas resistencias se presentaron, obviamente, pero no van a surtir efecto frente a todas estas estructuras de las que estuvimos hablando previamente, ¿de acuerdo? Entre ellas, la lengua, ¿sí? No solo el idioma, ¿sí? Sino la lengua en general, es decir, el uso de conceptos y definiciones para organizar y representar a la población, ¿sí? En lugar de hablar de jefes tribales, ¿sí? Ahora se va a hablar de gobernadores generales, se va a hablar de súbditos, ¿sí? De hecho, en las escuelas también se va a enseñar mucho este concepto de súbdito hacia la corona británica o súbdito del imperio alemán o ciudadano del gobierno francés, ¿sí? Entonces, muchas de las categorías hasta ese momento que no eran utilizadas en África van a ser llevadas
al continente, ¿no? Entonces no solo es el idioma, sino también el uso del lenguaje. Recordemos que las palabras tienen un sentido práctico y un sentido simbólico, ¿no? Entonces, la denominación que se le dé a un individuo a partir de una categoría es la que es el rol que se le va a asignar en la estructura social, ¿sí? Si bien no estoy de todo de acuerdo con el estructural funcionalismo, porque limita mucho la libertad de acción del individuo, pero sí nos permite entender cómo la categoría de súbdito hacia un rey que no estaba ahí, sino en Europa, la forma de afrontar o de concebir la realidad de los nativos también fue cambiando, ¿no? Entonces ese es un punto importante. Otro lado es la adaptación al sistema político, a la religión y a las costumbres, ¿sí? Los dos puntos antepenúltimos ya los hablamos un poco. Vamos a referirnos un poco más a las costumbres, ¿sí? Por ejemplo, los rituales tradicionales de las culturas nativas africanas no desaparecen, simplemente se adaptan, por ejemplo, a las festividades europeas. En lugar de llevarse, no sé, en abril, ahora se van a llevar durante el cumpleaños o en honor al cumpleaños de la reina, ¿sí? O al jubileo o a las fiestas religiosas cristianas, ¿no? Entonces no desaparecen, simplemente también se ven alteradas sus procesos durante o a partir de las estructuras europeas, ¿no? Entonces sí sobreviven, no bajo la forma original, pero por lo menos se mantienen, ¿no? Que de hecho con esto empezamos el semestre, si ustedes recuerdan, en el sentido de que la historia de África se empieza a escribir en este periodo, ¿sí? Pero desde una perspectiva diferente, ¿sí? Por eso es que es tan difícil a veces escribir o analizar la historia africana, por todas estas irrupciones que llegan y cambian completamente el panorama africano. Otra de las formas de inventar a la sociedad neoafricana, por ponerle una denominación, es el uso del derecho consuetudinario. No sé si estamos, si sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del derecho consuetudinario. Es pregunta. A mí sí me confunde un poco el término. Ok, ¿alguien que tenga más o menos claro a qué nos referimos con el derecho consuetudinario? Sí, digo, igual que Arnoldo también, como que estoy un poco confundido, maestro. Y pues sí, digo, traté de investigarlo, pero igual no, como que no me quedó muy claro. Porque bueno, de acuerdo a lo que vi, pues, se trata como una especie de consenso, al parecer, ¿no? Entonces, no sé si en este caso estamos hablando, pues, como derechos que se otorgan por consenso y pues no por leyes ya propiamente establecidas desde un punto de vista europeo. Entonces, no sé si sea más o menos ese enfoque, ¿no? Bueno, sí, dígame. Adelante. Son acciones o usos, no me gusta mucho la palabra usos, pero igual la uso. Bueno, que se realizan por costumbre o porque así se maneja o así la gente lo tiene establecido. No tiene que estar porque regulado o escrito, simplemente así lo hace la gente. Ok, bueno, va un poco en este sentido, pero no es tan arbitrario como pensamos, ¿no? Cuando hablamos del derecho consuetudinario nos referimos a que precisamente, como ahorita lo decían, se trata de un sistema legal en la cual las disposiciones sobre demandas y resoluciones está guiada por la costumbre, ¿sí? No necesariamente en el sentido de que se ha hecho siempre de la misma forma, no necesariamente. Se refiere específicamente a que las circunstancias son las que van a determinar la aplicación de la justicia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, insisto, no necesariamente es porque siempre se ha hecho de la misma manera, sino que la situación, las circunstancias son lo que determinan las resoluciones de tipo legal, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay fundamentos legales escritos, ¿sí? Porque de esta manera se evidencia y se llevan a cabo algunas prácticas, pero no todos, porque insisto, cada caso es diferente desde la perspectiva del derecho consuetudinario. Y aunque algunos principios sí sean universalmente aplicables,
no siempre va a ocurrir de este modo. Por ejemplo, un homicidio siempre va a ser un homicidio, ¿sí? Y esa categoría no va a cambiar. Lo que se va a modificar para generar la sentencia son las circunstancias bajo las cuales ocurre, ¿sí? También si es un hombre o una mujer, o un niño, o un menor de edad, mejor dicho, ¿sí? También si era por una venganza. Hay que considerar que el derecho consuetudinario de tipo anglosajón, muy diferente al derecho de tipo romano, surge en la Edad Media, ¿sí? Entonces estos criterios del deber y del honor pervivieron mucho tiempo para formar este tipo de derecho consuetudinario. Entonces, si el homicidio era por defender el honor en la época de la Edad Media o en el temprano Renacimiento, pues estaba más que justificado, ¿no? Entonces se exoneraba al acusado o a la acusada. Pero si era un delito mayor como la brujería, entonces se modificaban las cuestiones, ¿no? Entonces todo este tipo de apelaciones a cuestiones de la costumbre y a cuestiones culturales son las que perviven en el derecho consuetudinario. No que no haya registros escritos, porque sí los hay, ¿sí? Pero simplemente para establecer criterios generales de justicia y de administración, ¿de acuerdo? Bueno, el caso es que sobre todo los británicos son los que van a establecer este tipo de derecho, ¿sí? Con los alemanes y los franceses no había tanto problema porque siempre han sido muy metódicos en lo que se refiere a la cuestión legal, puesto que su herencia es de tipo romana, ¿de acuerdo? Entonces, una ley un capítulo que se divide, no, una ley que se divide en capítulos, que se divide en artículos y que se divide en incisos, ¿sí? O sea, todo muy meticulosamente distribuido, pues no había problema. Entonces aplicas la ley A con el inciso B y el apartado 3, cosas así, ¿no? Entonces el procedimiento se guiaba por este tipo de regulaciones. Pero en el derecho anglosajón no es de esa forma, ¿sí? Se tiene que hacer una investigación a profundidad porque la ley no marca cómo debe de proceder, ¿de acuerdo? Entonces también esta invención de llevar el derecho consuetudinario fue lo que marcó mucho de la administración de las tierras, por ejemplo. Como los nativos no tenían documentos que respaldaran la legalidad y la pertenencia de la tierra, porque tampoco tenían la noción de propiedad privada, pues los británicos decían, no tienes documentos, ¿cómo comprobar? Esas tierras son del rey o de la reina, ¿de acuerdo? Entonces ahora nosotros nos vamos a encargar de administrar. Y vemos escenas muy cotidianas como la que se ve en la imagen, ¿sí? En la que siempre se establecían acuerdos, ¿sí? Para establecer que aunque la tierra era legalmente de la corona, ¿sí? A los nativos se les permitía usufructuarla, es decir, sacarle provecho únicamente en beneficio de la propia comunidad, ¿sí? Pero a cambio debían pagar tributo. Entonces, esta cuestión también era nueva para los africanos, puesto que no tenían toda esta concepción legal, ¿sí? Que los europeos llevaron. Y particularmente, insisto, los británicos. Por eso es que el autor, siendo británico, le da mucho énfasis a lo del derecho consuetudinario, ¿sí? Entonces, como la tradición marca que un documento es el que debe de avalar la propiedad, o por lo menos un linaje comprobable, ¿sí? Cosa que no tenían manera de demostrar los nativos, bueno, era un vacío legal aprovechado por los británicos dentro de la propia estructura, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, los administradores europeos con sociedades nativas llegando a acuerdos para que puedan usufructuar la tierra aunque no les pertenece, siendo que los nativos no tenían esta noción, insisto, de pertenencia o de la propiedad privada. Y vemos también a dos miembros de la milicia, que son nativos también, pero ya portando los uniformes y los reglamentos y estructuras del sistema colonial, ¿no? Entonces, por eso fue bastante conflictivo o controversial para los mismos nativos de decir, bueno, pues es que la tierra ya no es mía, si es que alguna vez lo fue, aunque aquí estuvieron mis ancestros. Entonces, todo este tipo de cuestionamientos de tipo personal es lo que, y tribal sobre todo, fue lo que
también modificó muchas de las estructuras de pensamiento de los nativos, ¿no? Entonces, si se fijan, es un proceso bastante complejo. Bueno, y esto es lo que les decía, ¿no? Que el propio derecho consuetudinario y la legitimación del poder era lo que marcaba el control del uso de tierra, de la producción que en ella había y de la propia comunidad. Así, como eres súbdito de la reina, aunque no esté ahí, ¿sí? De cualquier manera tienes que obedecer sus mandatos, ¿sí? Y si te portas mal, el peso de la ley va a caer sobre ti. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Entonces, no sé si quedó claro esto del uso del derecho consuetudinario. Dígame. Es que no deja de pasar en mi mente una frase de, ok, venimos, te quitamos tus tierras, luego te vamos a cobrar, más bien, te quitamos tus tierras, luego a lo mejor y te las prestamos, y te las prestamos, debes pagarnos. O sea, se me hace muy inglés, la verdad. Bastante. Recordemos que los británicos en general vienen de una tradición bastante pragmática, ¿no? Por ejemplo, desde el mismo pensamiento filosófico moderno, en la cual los franceses sostenían el racionalismo y los británicos de tradición escocesa el empirismo. El empirismo también repercutió mucho en la forma de administración, ¿no? Del pragmatismo y de los vacíos legales y cosas así. Pues por eso va a ser tan esencial la tradición medieval, el derecho anglosajón y el empirismo de Bacon y compañía, ¿no? del siglo XVII y XVIII que se va a aplicar aquí. Y aparte, pues si tenías a teóricos como John Locke, Adam Smith y compañía, en el que la riqueza es producida por la tierra y la fuerza de trabajo, pues por eso aplican los gremios y el derecho consuetudinario para el control de la tierra y la producción, ¿sí? Entonces, no era nueva en estas nociones, simplemente las aplicaron a un criterio de colonialismo, ¿sí? Entonces, si se fijan, el colonialismo es más allá de llegar y dominar directamente. Se trata de todo un proceso bastante complejo que los europeos utilizaron en su provecho, ¿sí? Entonces, no es algo simple, se trata de un proceso de pensamiento y de práctica formado a lo largo de mucho tiempo y perfeccionado principalmente por Inglaterra y que adaptaron al contexto africano, ¿sí? Entonces, es lo que me gustaría que se quedaran, ¿no? Con esta complejidad de la situación ¿cómo se llama? Del colonialismo, ¿sí? Que no es una situación tan sencilla como a veces nos parece que es, ¿no? De llegar, dominar y llevar. No es tanto en esta forma, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, por eso era mi inquietud de... Sí, dígame, adelante. Perdone. Sí, pues me recuerda mucho la lectura que también decía que un problema con los africanos era que ellos no eran una nación, o sea, no era un solo grupo, no, de que alguno podía tener tribu, otros tenían súbditos, algunos se identificaban como súbditos, y de hecho de ahí vino, puede sonar un poco feo, pero en vistas de pragmático, sí es una genialidad cómo los británicos lo pensaron, porque fue de que, ok, todos son diferentes, todos hagámoslos iguales, no en un sentido comunista, sino en un sentido de que nos hagan caso, o que son, entre comillas, hijos de la corona. Sí, y si se fijan, es un poco lo que ya decíamos antes, ¿no? A los británicos no les interesaba formar ciudadanos ingleses en África. Lo que les interesaba era mantener una estructura lo suficientemente estable, pero flexible, para obtener el provecho necesario, ¿no? Entonces, insisto, no era una fórmula mágica, sino que era una serie de elementos que habían venido trabajando por siglos, ¿sí? Por lo menos desde el siglo XVI, ¿sí? Y que de alguna manera llevaron a su máxima expresión en África, ¿sí? Si algo nos puede enseñar África es que
o algo que podríamos retomar de África es que fue un caldo de cultivo para diferentes sistemas, ¿sí? Que ya se habían desarrollado en Europa y ahora se estaban llevando a otra dimensión. Bueno, a otro nivel. Dimensión suena bastante apocalíptico. Por ejemplo, el mismo concepto de Estado-Nación tampoco no era concebido en África, ¿sí? También hay que considerar que era un concepto relativamente nuevo en Europa, que se había desarrollado desde el siglo XVI. Bueno, tenía sus antecedentes antes, ¿no? Entonces recordemos que el Estado-Nación se configura por 3 elementos, ¿sí? Por una estructura de gobierno, por un territorio y por una población, ¿sí? Pero estas no eran comunes a toda la población dispersa de África Central, por ejemplo. Cada quien tenía su propia estructura y lógica de la administración o de la organización, ¿sí? Entonces, también este concepto de Estado-Nación que se va a prefigurar a través del reparto de África del 85, pero también es lo que va a permitir la formación de Estados-Nación como los conocemos hoy. De hecho, si comparamos un mapa de 1920 de África con uno actual, pues no hay, o sea, sí hay diferencias, obviamente, pero los cambios son reconocibles, ¿sí? La base de los Estados-Nación actuales es esa, la distribución y la estructura geopolítica establecida durante la época colonial, ¿de acuerdo? De hecho, también ahora que me acuerdo, cuando hablábamos de historia de Asia con el maestro Jacobo, nos decía que para los chinos, por ejemplo, cuando los misioneros cristianos llegaban a China y le hablaban de Jesucristo, por ejemplo, pensaban que era una especie de rey que vivía en Europa, ¿sí? Porque también su concepción sobre Dios, la divinidad y la realeza era muy diferente. Entonces los chinos, en algunas regiones chinas, creían que Jesucristo era un rey poderoso que vivía en Europa, ¿no? Pero es por este conflicto cultural de la representación y de lo simbólico. Sí, Arnoldo, tiene la palabra. No había sido con los chinos, había sido con los japoneses, que como entienden lo de esto de la religión, o sea, como que su término, el término que los europeos entendieron como Dios, que es el de Kami, si no me equivoco, o sea, realmente no es Dios, es un concepto más abstracto y que no aplica exactamente para eso, por eso cuando le dicen que vienen en nombre de Dios, piensan que vienen en nombre de un señor y los quieren conquistar, por eso los mandan inmediatamente a matar y se hace ahí una pequeña masacre de los cristianos que habían llegado a evangelizar Japón. Cierto, muchas gracias por la aclaración, no era China, era Japón. Sí, en China llegaron también unos misioneros, de hecho, China Nuevo León se llama así en honor a un misionero cristiano, San Felipe de Jesús Neri, ¿sí? Que lo martirizaron. De hecho, creo que tampoco fue en China, sino que fue en Filipinas o en Japón, pero para la época todo era China, ¿no? Entonces, en honor a este santo, bueno, que lo convirtió en santo, a San Felipe de Jesús, martirizado en Asia, se le puso a China Nuevo León ese nombre, ¿no? Por San Felipe de Jesús. Entonces, este tipo de, ¿cómo podríamos llamarlo? Transfiguraciones del lenguaje también son parte de la cultura. Pero bueno, dejando eso de lado, también una cosa que nos menciona Ranger es cómo todas estas, bueno, hasta ahorita hemos hablado cómo estas estructuras fueron utilizadas por los europeos para su beneficio, ¿no? Para su provecho. Pero la siguiente parte, que es lo que les pedí que leyeran, es cómo recibieron y utilizaron la invención o los mecanismos de centralización europea los propios nativos. Sí, esa es lo que la esencia de la lectura que les pedí que revisaran, la segunda parte del texto de Ranger, ¿sí? Entonces, si les parece, vamos a empezar, ¿de acuerdo? A comentar algo al respecto. Antes les muestro lo que llama Ranger la invocación de la tradición, es decir, cómo diferentes comunidades en un contexto de colonialidad, ¿sí?
recuperaron algunos de sus elementos más antiguos o tradicionales para utilizarlos en este contexto que les decía, ya fuera para como resistencia a las estructuras coloniales y mantener o sobrevivir por lo menos al statu quo, ¿sí? Entonces, Ranger nos propone 4 perspectivas o 4 formas en que las comunidades tradicionales invocaron a la costumbre para sobrevivir frente a las estructuras coloniales. La primera es la invocación que hacían los ancianos sobre la tradición, o de la tradición sobre los jóvenes, de los hombres sobre las mujeres, de los jefes de la tribu sobre los súbditos o los miembros de la comunidad, y de los nativos de un espacio en particular sobre los migrantes, ¿sí? Entonces, bajo este esquema vamos a ir comentando, ¿no? ¿Quién quiere comenzar a comentar la lectura de Ranger, lo que les pedí que revisaran? Sí, Emerson, adelante. Sí, gracias, maestro. Bueno, una de las primeras cosas que quisiera decir sobre esta lectura es que, bueno, personalmente se me hizo un poco, pues como confusa, ¿no? En algunos aspectos, pero bueno, creo que pude procesar algunas cosas. Y bueno, una idea general que creo que podemos plantear de entrada es que todas estas como tradiciones fueron de cierta forma impuestas por los europeos hacia los africanos con la idea, o bueno, cuando pensando los europeos, que pues estaban respetando fielmente las tradiciones africanas, cuando lo que sí nos recalcan mucho por ahí el autor es que, pues, bueno, podemos decir que todo se resume a que los europeos pues no les sabían a las tradiciones africanas del continente y por tanto ellos difundían o imponían los que desde su punto de vista eran pues hechos dentro de esas culturas o ya tradiciones adoptadas por todas estas sociedades. Entonces eso implicaba que por esta como malinterpretación de esas tradiciones por parte de los europeos y después su posterior imposición hacia las sociedades africanas, pues fueran tradiciones ya completamente distintas y basadas en otros tipos de modelos o perspectivas. Entonces, por ejemplo, en el primer caso de lo que vamos a platicar ahorita, pues de lo del poder de los ancianos sobre los jóvenes, pues nos menciona el autor que esa es precisamente una de las imposiciones europeas, que bueno, parece ser que es una idea como muy conocida, el hecho de que en estas sociedades, pues los ancianos siempre son los que tienen el control, pero pues sí nos reitera mucho el autor que esto es una de las imposiciones europeas que llegaron ya en esta época. Ok, sí, al principio la lectura puede parecer confusa, sobre todo porque no se revisó la primera sección, pero consideren y tomen en cuenta la explicación que di al principio de la clase para eh, hilvanar o reunir lo que ustedes leyeron, ¿no? Pero sí, el primer punto es ese, que incluso la tradición africana de los ancestros se modificó completamente, y cuando se hacía referencia a ella en los años 1900, ¿sí? Ya no tenía el mismo sentido que tenía antes de la época colonial, ¿sí? Ese es el punto fundamental de que quisiera que captaran qué es lo que venía en la lectura, ¿sí? Que el uso o el sentido, sobre todo de la tradición ancestral, se modificó también, ¿sí? Ya sea para resistir a las presiones externas de la estructura colonial o para adaptarse, ¿sí? Cualquiera de las dos, para resistir o para adaptarse. Entonces, en ese sentido va la invocación de la tradición, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿cómo utilizaron las comunidades, los ancianos, por ejemplo, la tradición para respecto a los jóvenes? ¿Sí? Ese es el primer punto y es algo de lo que habla, de hecho lo separa y Ranger, ¿sí? ¿Cómo recurrieron los ancianos a la tradición para eh, relacionarse, ¿sí? Con los jóvenes? Es la pregunta, es la primera pregunta ahorita.
¿Alguien? Va otra vez, fíjense bien. Estamos en un contexto de colonialismo con todas las estructuras que ya hablamos al principio de la clase, ¿sí? Escuelas, milicias, sistema político, legal, etcétera, en un contexto en el que no las había, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hicieron o cuál fue la relación entre los miembros de las comunidades nativas en este contexto respecto a sus tradiciones? ¿Sí? Porque no desaparecieron, ¿de acuerdo? Simplemente reorientaron el sentido que tenían para poder relacionarse entre sí, pese o frente al contexto colonial. Esa es quisiera que pensaran de esta forma la lectura, ¿de acuerdo? De qué forma recurrieron a la tradición en un contexto colonial los miembros de las comunidades nativas, ¿sí? Entonces, el primer caso es, insisto, los ancianos respecto a los jóvenes. Sí, Ricardo, dígame. De hecho, algo muy interesante. Es más de Estados Unidos con la población de color, pero pues venían siendo afroamericanos. Como había muchas costumbres de vudú, que en realidad sería vudú, no me acuerdo bien, lo que hicieron ellos fue que en Florida, Nueva Orleans, todo lo que era el vudú, como tienen una especie de creencia de que es el mismo Dios y todo, solo que lo interpretamos de distintas maneras, ellos empezaron a unir el catolicismo o la religión imperante en ese lugar, con el vudú, y así fue como se pudo hacer una unión de costumbres de los africanos, de que, ok, para que no nos digan nada, para que no nos hagan nada, pues sí, creemos en lo que tú dices, lo unimos, lo rezamos, pero conceptualmente seguimos creyendo en lo de nosotros, que pues es una forma de adaptar a ambas culturas para que el dominado se sienta, no sufra consecuencias y el dominador sienta que sí está adaptando su idea. Ok, bueno, eso es una forma de resistencia o de adaptación, de acuerdo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se relacionaron los ancianos y los jóvenes de las comunidades en medio de un contexto de colonialidad? ¿Sí? Que insisto, eso es casi con lo que empieza la parte de la lectura que les pedí que revisaran. ¿Sí? Entonces, piensen la lectura a partir de esta pregunta y las demás también. Es decir, ¿cómo se relacionaron los ancianos y los jóvenes con sus tradiciones en medio de un contexto colonial? Lo mismo los hombres y las mujeres, los nativos y los migrantes, y la otra categoría era los jefes sobre los súbditos, ¿sí? ¿Qué papel jugó ahora la tradición en el contexto colonial? Es la pregunta. Sí, Emerson. Sí, bueno, en este caso, en el de la relación entre los ancianos y los jóvenes, pues el autor lo define como una especie de dominación que también se puede catalogar como un patronazgo. Entonces, esto evidentemente, digo, también se señala por ahí varias veces que esto provoca pues como ciertas actitudes de como, pues tal vez no necesariamente rebeldía, ¿no? Pero sí el hecho de que los jóvenes se inclinasen más por adaptarse a la pues vida ya que ofrecía el mundo colonial, a tal grado de pues integrarse al mundo urbanizado por esta como situación de como sumisión a la que se podían ver condicionados permaneciendo en sus sociedades pues, tradicionales. Entonces, esto también pues, fue uno de los aspectos impulsados por la colonización. Y bueno, en cuanto a las relaciones entre estas diversas sociedades, pues sí, tradicionalistas, pues se nos menciona que también hay una especie como de división o falta de contacto entre todas ellas, o aislamiento, o autoaislamiento también, precisamente por esta situación de patronazgo en la que se encontraban. Entonces, básicamente las diversas sociedades pues, se enfocaban únicamente en controlarse a sí mismas y esto pues, se daba por parte de los ancianos, ¿no? Entonces, podemos ver ahí una relación en la que pues, los ancianos tenían el poder, mientras que los jóvenes pues, se veían doblegados ante este, ¿no? Y por lo mismo se veían obligados a actuar de esa manera, ¿no? A integrarse a la urbanización. Así es. Muchos jóvenes salían de sus comunidades nativas
para vivir, digamos, la experiencia colonial, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, en medio de la educación, de todas estas, no voy a decir oportunidades, sino más bien circunstancias del esquema colonial, como la educación y el trabajo y cosas así, pues sí era una experiencia totalmente diferente a bajo la cual habían vivido en sus comunidades, ¿no? Entonces, no que creyeran que la sociedad colonial fuera mejor, simplemente que les ofrecía una circunstancia diferente de vida, ¿de acuerdo? En lugar de limitarse a la comunidad, podían ahora enmarcarse en este contexto del denominado ascenso social, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, jóvenes que nunca iban a llegar a ser jefes de tribu, ¿sí? O que no iban a tener un lugar importante entre el consejo de ancianos, por ejemplo, ¿sí? Pero sí podían ser parte de la burocracia, aunque sea burocracia menor, o de la milicia, pues eso representaba una oportunidad, a lo mejor no, tal vez no mejor, pero sí probablemente muy diferente a su experiencia de vida. Entonces, lo que nos dice Ranger es que muchos ancianos apelaban a la tradición ancestral en la que debías permanecer en la comunidad y atender a los mandatos de subordinación que habían existido siempre, ¿sí? Pero como hasta antes de la época colonial, pues era normal vivir bajo ese esquema y no tenías otra alternativa ni de pensamiento ni de acción, pues entonces no se cuestionaba, ¿sí? No se cuestionaba ese status quo porque es como siempre habían sido las cosas. Pero un joven que sale de su comunidad, ¿sí? O del grupo tribal y se enfrenta a este nuevo contexto colonial, o no regresaba, o si regresaba lo hacía con otra mentalidad, cuestionando tal vez las estructuras o la distribución o las funciones dentro del espacio al que pertenecía. Es por eso que los ancianos recurrían a las tradiciones ancestrales y decirle, no, es que tu papel no es ese. Si tú no puedes venir aquí a dar órdenes o tú no puedes venir aquí y ser líder o cosas así, porque la tradición nos marca otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me van entendiendo más un poco la lógica bajo la cual va la lectura de Ranger, ¿sí? Entonces, para evitar que escaparan de la tradición, ¿sí? Recurrían los ancianos a ella para mantener la integridad de su jefatura, ¿sí? Y de la tribu, porque sin tribu no hay jefe, ¿sí? O un jefe sin tribu es jefe de qué, ¿no? Del aire, pues no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces también era una forma de refrendar las jefaturas dentro del ámbito tribal, ¿sí? Porque, insisto, sin subordinados no hay jefatura, se pierde el sentido de eso. Entonces, por eso recurrían mucho a la tradición frente a las estructuras coloniales para evitar su posición, a lo mejor no de poder, pero por lo menos sí de preeminencia dentro del grupo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido va la cuestión. Bueno, ya discutimos un poco sobre cómo los ancianos recurrían a la tradición sobre los jóvenes, pero el siguiente punto tiene que ver sobre los hombres respecto a las mujeres, ¿sí? La misma pregunta, ¿sí? ¿Cómo utilizaban los hombres la tradición para relacionarse o respecto a las mujeres? Que también es algo de lo que habla Ranger. ¿Sí, Emerson? Sí, bueno, también Ranger nos menciona aquí que en este caso, en el de las mujeres, pues como digo, claramente también se encontraban en amplia desventaja. Y bueno, en lo que sí nos hace mucho énfasis Ranger es que esta era principalmente como económica, ¿no? La capacidad o este tipo de poder económico que adquirían, pues que obviamente también se basaba en sus tradiciones o en todos estos aspectos,
pues estaba muy sometido o estaba sujeto pues al que tuviesen los hombres. Entonces, de esta manera, pues los hombres eran los que reafirmaban este dominio de todo el sistema económico que mantenían. Y bueno, pues evidentemente las mujeres pues se veían desfavorecidas por esto, ¿no? Algo que también creo que es muy importante y que también señala aquí el autor, es que todo lo que se llegó a escribir sobre la tradición africana o las tradiciones africanas, pues lo escribieron hombres. Entonces eso precisamente implica que no llegó a haber en ese momento pues como un conocimiento pleno u objetivo sobre la forma de vida de las mujeres o la situación de las mujeres en estas tribus, porque todo esto pues fue escrito evidentemente por hombres y esto pues iba a implicar pues cierto cambio en cuanto a la redacción o bueno, pues algún tipo de sesgo, ¿no? No digo, no necesariamente redacción, ¿verdad? Pero digo, una modificación por parte de la información. Digo, y eso junto con las malinterpretaciones que ya se hacían de la cultura africana por su falta de familiarización, pues esto ya implicaba de por sí pues, una mayor desventaja para las mujeres, ¿no? A quienes pues no se les comprendía plenamente pues, su rol en las sociedades africanas. Entonces, esto también fue algo que pues llegó a impulsar mucho pues la colonización y pues sí dejó a las mujeres evidentemente en una posición muy desfavorable, sobre todo como ya mencionamos pues en el ámbito económico. Ok, Emerson, muchas gracias, muy completo su comentario. No hay que olvidar en qué momento nos encontramos. Estamos hablando de alrededor de 1900, ¿sí? Entonces no querramos tampoco interpretar que el marco colonial europeo daba mayores oportunidades a las mujeres. Obviamente no era así, ¿sí? Tampoco en Europa estaba sucediendo eso. Entonces no quiere decir que la situación de las mujeres mejorara en el contexto colonial respecto al contexto tribal, ¿sí? No va en ese sentido. A lo que se refiere la lectura de Ranger es simplemente que la normatividad se reestructuró. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? Hasta antes del marco colonial, ¿sí? O del contexto colonial, las mujeres tenían un papel no importante ni protagónico, pero sí activo dentro de las comunidades, ¿de acuerdo? Dentro de este papel activo que tenían las mujeres, ¿sí? Era la administración de los recursos o de la propiedad, no que fueran dueñas de ella, porque ya hablamos que el sentido de la propiedad privada no existía en África. Simplemente la administración, la distribución de actividades y de acciones. Tampoco se trataba de sociedades matriarcales, que es una cosa que aclara mucho Ranger, ¿sí? Pero cuando llegan los europeos, ¿sí? Y vienen con esta noción de propiedad privada y de administración a través de documentos, ¿de acuerdo? Se desplaza los tratos o la posesión de la tierra, que es algo que ya hablábamos. En otras palabras, ¿sí? Como los africanos ahora van a ser una especie de desposeídos, ¿sí? De la tierra, no en un sentido formal, sino en un sentido ancestral, porque ahora ya no son posesión, ya no poseen la tierra heredada por los ancestros, sino que ahora le pertenece a una reina en Europa, pues también se ven desplazados sus derechos sobre la tierra, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Es decir, lo que decíamos hace un momento, la tierra no te pertenece, le pertenece a alguien más, tú puedes hacer uso de ella, pero también tienes que pagar un tributo, ¿sí? Entonces también se pierde el sentido de la administración, ¿de acuerdo? A la que las mujeres tenían acceso. Ahora los hombres van a invocar a la tradición para ser ellos los encargados de la administración de la tierra, ¿sí? O de los recursos que hay en ella, puesto que se les desplazó de otras posiciones de poder ocupadas ahora por los europeos con sus nuevos cargos inventados, ¿de acuerdo? Entonces la mujer va a perder más o mayor relevancia en el contexto tribal, puesto que ahora los hombres expulsados de otros ámbitos de poder o de relación con el ámbito público se van a limitar al ámbito de lo tribal, ¿sí? Entonces ahora ellos van a sustituir a las mujeres en lo que toca la administración de la tierra, insisto, invocando a tradiciones muy antiguas, ¿sí? Que ahora adquieren un nuevo sentido en el contexto de lo colonial, ¿de acuerdo? Entonces no sé si queda muy claro esta situación, que es un poco compleja. Si hay dudas, por favor, háganmelo saber para profundizar un poco más al respecto, ¿sí?
¿Siguen ahí? Sí, maestro, Sí. igual, Ok. bueno, no, Galván, no sé si querías comentar algo. Es que, pues lo que mencionaba va un poquito de la mano con lo que sigue, que es la de con los inmigrantes. ¿Y cuál era la otra palabra? Se me olvidó. Los ¿Súbitos? nativos. ¿Nativos? Ujú. Es que, pues, mencionaba a los Ngoni, si no me equivoco, y Chewas, que pues es un poco de lo mismo que es bueno, pero ellos un poco distinto porque fue una creación, entre comillas, de cultura, de decirnos, antes de que llegaran ellos, nosotros teníamos esta cultura que era buena y la de ellos que era mala, pero utilizando otra palabra, así, no me acuerdo si era como bestial o algo así, pero pues era lo interesante para que así puedas reafirmar tu poderío, no solo con las armas o no solo con una guerra, pues si lo haces culturalmente y ese modelo se obedece, se puede, pues lo mismo, reproducir, la gente se lo cree y lo entiende. Me recuerda un poco con las mujeres, que el modelo simplemente se reformuló, pero sigue siendo lo mismo. Ok, bueno, está bien. Sin embargo, no hemos terminado con el punto anterior. Entonces, si no queda claro el anterior, va a ser muy difícil entrar al siguiente, ¿no? La relación entre otros grupos, ¿sí? Entonces, por eso pregunto otra vez, si queda claro la relación entre hombres y mujeres en el contexto del que estamos hablando. Sí, Emerson. Sí, maestro, es que lo que le quería comentar ahorita, bueno, que era una pregunta ahora que usted menciona esto, es pues una parte de la lectura en la que se menciona que las mujeres tenían como la posibilidad, ¿no? De cierta forma como librarse, muy entre comillas, o al menos disminuir pues estas situaciones de las que estamos mencionando, de las que estamos hablando, mediante pues, el cristianismo, ¿no? Mediante su pues, como conversión al cristianismo. Entonces, no sé si lo que nos pretende aquí decir el autor es que en ese sentido, pues, los sistemas del cristianismo en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres, pues eran más favorables para las mujeres que los que se establecían pues por medio de las tribus, ¿no? Entonces, creo que eso ahí quedó, bueno, me parece que quedó un poquito ambiguo en la lectura, no sé si usted nos lo puede aclarar un poco más. Ok, sí, va. Fíjense bien, vamos a replantear la interpretación que tiene Rangers, ¿sí? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Hasta antes del periodo colonial, las tribus o los grupos nativos vivieron bajo un sistema o bajo una estructura que para ellos era normal, ¿de acuerdo? Respecto a la tierra, respecto a los recursos, sobre la religión, sobre las formas de poder, ¿sí? Etcétera. Ellos vivían bajo un sistema específico que les funcionaba, ¿de acuerdo? Cuando llegan los europeos y traen todas estas novedades del sistema educativo, de las milicias, etcétera, cosa que revisamos en la primera parte de la exposición, su mundo cambia radicalmente, ¿de acuerdo? No porque se fueran necesariamente a integrar en ese sistema, pero sí alteraba todo el rumbo o toda la forma de vida que hasta ese momento habían tenido. Regresamos al ejemplo de la posesión de la tierra. Ya habíamos dicho que los nativos no tenían forma de demostrar que eran propietarios de la tierra, puesto que no era una noción que conocieran o que utilizaran, ¿sí? Pero ahora los europeos se apropian legalmente de la tierra, ¿sí? Entonces, el contrato social que existía entre los nativos sobre la tierra que ocupaban, aunque no les pertenecía, pero que ocupaban, también se va a modificar. Se va a modificar la forma de producir, porque ya no era solo de autosustento, sino que ahora tenías que pagar un tributo a un rey que desconocías, pero del cual era súbdito, aparentemente, ¿sí? Entonces, toda esta irrupción de los europeos que modifica el panorama africano, directa o indirectamente también va a traer cambios en los sistemas tribales. Es lo que me estoy tratando de referir, ¿de acuerdo? Entonces, las funciones
y el sentido de estas funciones se va a cambiar radicalmente. Entonces, las mujeres ya no van a ser administradoras, puesto que ahora los hombres van a ocupar esos espacios, ¿sí? Ya que ellos son los que van a tener relación directamente con los europeos, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea del lugar que la mujer ocupaba en la sociedad no va a ser responsabilidad directa de los europeos, sino de los propios nativos que van a modificar sus patrones de comportamiento adecuándose al marco colonial, ¿sí? Entonces, como insisto, como los hombres son los que van a tener ahora el contacto con una administración que rebasa el nivel de lo tribal, ¿sí? Pues ahora ellos también se van a hacer cargo de la administración interna para poder cumplir con estas cuotas de tributo y de contratos legales, ¿sí? Entonces, en lugar de que la situación pudiera modificarse para mejorar para las mujeres, es al contrario, disminuye su participación, ¿sí? Puesto que ahora a los hombres les correspondía eso, que es una noción bastante europea sobre la posesión de la tierra que ya habíamos hablado antes. Lo mismo va a ocurrir con los jefes tribales, para abordar de una vez el segundo punto, ¿sí? Ahora su relación con los súbditos va a ser diferente, porque ahora van a tener de ejemplo a los reyes y a los súbditos europeos, ¿sí? Entonces, hasta antes del tratado colonial o del pacto colonial, ¿sí?, los jefes tribales únicamente tenían uso del poder en momentos de guerra o de crisis, por ejemplo. Pero ahora van a ser jefes tribales de forma permanente y hasta hereditaria. Es decir, siguiendo los patrones de comportamiento europeos, pero aplicados al contexto tribal, ¿sí? Entonces, esta relación entre los miembros de las tribus se va a modificar directa o indirectamente por las estructuras coloniales externas. ¿Vamos bien? Es decir, en otras palabras, los europeos no van a obligar con un arma a los miembros de la tribu a que cambien sus formas de vida, ¿sí? Sino que los miembros de las tribus van a decidir cambiar para sobrevivir frente a los cambios externos, ¿de acuerdo? Lo mismo va a ocurrir entre nativos y migrantes, ¿sí? ¿A qué nos referimos? A miembros de otras tribus que llegan a una diferente, ¿sí? Que también los van a ver con una bajo una visión diferente, ¿sí? Ya no los van a recibir, puesto que ahora también tendrían que asignarles trabajo, tendrían que asignarles una cuota para cumplir con lo demandado por los europeos, ¿sí? Entonces, no es que los ingleses, por ejemplo, obliguen directamente a los miembros de la tribu a cambiar. Simplemente se ven asediados por el propio contexto, por las propias circunstancias, y tienen que cambiar toda su relación desde el punto de vista interno, puesto que no tenían relación con otras tribus hasta antes del pacto colonial, ¿sí? Entonces, va en ese sentido un poco la lectura de Ranger. Nuevamente, ¿hay preguntas o comentarios sobre esto? Muy bien, parece que no. Creo que no, sí. De acuerdo. De cualquier manera, en el momento del examen nos daremos cuenta si hubo preguntas o no, ¿sí? Porque luego me salen con excusas, que ya me pasó en el primer examen, de que tenían apuntes y de que cosas así, no sé qué, y al final me doy cuenta que no, ¿sí? Entonces, para que también lo tomen en consideración al momento del examen. De acuerdo, si no hay más preguntas, creo que vamos a terminar por hoy. Espero que sí tengan oportunidad de revisar la siguiente lectura, que es la que les voy a dejar aquí en el chat, ¿sí? Es la de ILIFE, que ya habíamos utilizado anteriormente. En esta ocasión vamos a revisar las páginas de la 321 a la 368, ¿sí? ¿De qué nos va a hablar ILIFE? Nos va a hablar sobre qué pasa con el pacto colonial o la estructura colonial después de la Guerra Mundial, ¿sí? Él lo aborda un periodo entre 1918 1920 aproximadamente hasta 1950. Entonces nos habla de cómo cambia
el rol de los países europeos y cómo modifican todas estas estructuras de las que intentamos hablar hoy, pero ya en otro momento, ¿sí? Y si ponen atención a la lectura se darán cuenta que todas estas estructuras que intentaron establecer los europeos a principios del siglo XX son las que también van a obligar a cambiar a los propios africanos, ¿sí? Y que de alguna manera estas presiones externas van a llegar a un grado tal que los africanos no van a alcanzar a adaptarse tan rápido a estos cambios que no decidieron ellos, obviamente, sino que vienen por las modificaciones externas o las presiones externas. Y en este contexto o en esta situación va la lectura de Ilfe, ¿sí? Entonces, esa queda para la próxima semana, para el lunes, ¿de acuerdo? Es una lectura un poco más extensa que las anteriores, pero es muchísimo más digerible, ¿sí? Me parece que va a ser menos conflictiva, además de que estaba de una forma distribuida a modo de que se pueda recuperar de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en la clase de mañana y por favor revisen el texto pendiente. No se olviden de dejar la asistencia, por favor. Que tenga bonito día, profe. Luego, profesor.